Buenos días, mi nombre es Félix Álvarez Salas, estudiante de Ingeniería Química del Instituto Universitario Santa Mariño, y hoy les vengo a hablar un poco sobre las técnicas de transformación en procesamiento de los polímeros, las variables las variables de operaciones de sus procesamientos y las comparaciones técnicas en los procesamientos y su importancia en la industria. Las técnicas de transformaciones de los plásticos dependen del tipo de polímero y del destino de los productos terminados. Algunos métodos se utilizan habitualmente en la fabricación de la industria. Se pueden utilizar métodos como la inyección de soplado, la extrusión de soplado y el termoformado. Actualmente existen diversas técnicas de transformaciones de polímeros y cada uno corresponde con el proceso industriales diferentes, estimando a múltiples funciones. El hecho de cada una de las técnicas de los procesamientos de los polímeros están determinadas a cumplir diferentes fines que ponen en manifiesto más a la magnitud y rendimiento que pueden aportar los plásticos en los diversos sectores. La materia prima utilizada en las diferentes técnicas de polimerización o técnicos de procesamiento de plásticos o de polímeros pueden encontrarse en múltiples formas. Las más usuales están en pasta, resinas o polvos. No obstante, de las transformaciones de los polímeros también se es imprescindible, otro tipo de compuestos que contribuyen a las propiedades de estos materiales. Como mencionamos anteriormente, en los procesos de transformación de los polímeros, entre estos se encuentra la extrusión, que es un proceso por obstrucción. Este se usa generalmente en plásticos granulados o en polvos. El material se introduce en una tolva donde se es comprimido y se comienza a recibir calor hasta fundirse, para terminar saliendo por una boquilla, la cual se ha fabricado con forma exacta con la que se desea obtener la pieza de plástico, o podría ser una especie de molde. La inyección. Mediante esta técnica se inyecta un polímero fundido en un molde que es cerrado a presión y es en frío, y cuando el material empieza a solidificarse se cristaliza en el polímero semicristalificados, y es posible obtener esta pieza solo con abrir el molde. El soplado. El procesamiento del plástico para la industria mediante el soplado requiere la presión del aire para expandir el plástico dentro de un molde. Por sus características es la más usada para las piezas de plástico huecas. Hoy en día este método permite combinarse con algunas otras técnicas de procesamiento de polímeros para dar lugar a nuevos procesamientos y a nuevos desarrollos en cuanto a los polímeros. El molde de rotacional o el remoldeo. Esta técnica requiere un molde hueco que se llena con una resina en polvo o líquido para facilitar que la resina se consuma toda y para dar lugar a la pieza que se desea. No requiere de la aplicación de esfuerzos, solamente calor. Este molde ofrece una gran versatilidad de producción y una gran libertad de diseño. El método de compresión necesita el material sea precalentado previamente antes de ser colocado en la cavidad del molde. Cuando se le coloca a aplicar color,
y presión, este se empieza a ascender. Este proceso por lo general se utiliza en resinas termoestables, parcialmente curadas. El termoconformado. Esta técnica se encuentra disponible desde hace años y se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo hasta establecerse como una de las principales. En tanto a que en cuanto a que este es uno de los puntos más competitivos, uno de los métodos más utilizados en cuanto al sector de la industria. Y como dijimos, esta técnica ha sido perfeccionada mucho continuamente con el paso de los tiempos. Esta es tanto así como dijimos, este proceso es el más competitivo de este sector, que es el termoconformado de los plásticos, da forma o da lugar al metraquilato, al ETG, al policarbonato con PVC, al polietileno y a otros materiales mediante calor y un molde vacío. En el proceso de los polímeros se debe tener en cuenta el fenómeno de la viscosidad debido a su alta masa molecular. Un polímero fundido es un fluido de alta viscosidad. La mayoría de los polímeros se proceden en estado fundido o líquido. El flujo viscoso se caracteriza por el coeficiente de viscosidad y este se define como la relación entre la fuerza cortante por unidad de área y el gradiente de velocidad. Los polímeros para la industria han conseguido constituir todo tipo de materiales tradicionales, en la gran mayoría las aplicaciones de la reingeniería, gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y térmicas, además de otros factores como la facilidad con que los fabrican. Y aunque algunos son destinados, como ocurre en muchas ocasiones, a formas realmente complejas. Muchas gracias.